Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, dándole gracias porque nos permite estar en este momento en su presencia, como una nueva cita para poder disfrutar su presencia y que nos ayude, nos guíe, nos proteja y nos dé su palabra. Vamos a escuchar la oración del día de hoy para empezar en materia con esta segunda parte del nacimiento de nuevo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Buenos días, iglesia, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que está pasando, y sabemos y presente delante de Dios cada uno sus peticiones para que Dios escuche nuestro clamor, nuestro socorro, nuestro auxilio, para que se manifieste en medio de su pueblo. Amado Jehová de los ejércitos, te amo la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el hermoso, el grande, el majestuoso. Riba, raba, santa, la bachita, libacita, libaranta, la basita, libaranta, la baranta, la bachi. Te alabamos y te ensaltamos, Dios, porque por tu voluntad existen todas las cosas y por ellas fueron todas hechas, soberano Dios. Amado Padre de la gloria, mira la aflicción de tu pueblo, soberano Dios. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú sanando nuestra tierra, amado Padre de la gloria, porque tú eres el único que lo puedes hacer, soberano Dios. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados de Colombia, amado Padre de la gloria. Tú sabes cuáles son, Señor, estos 9 tipos de pecados, Señor, que Colombia lo ha hecho delante de ti, Señor, y ha traído abominación delante de ti, amado Padre Santo. Señor, tu misericordia es grande, Señor de los ejércitos, y ayúdanos, amado Padre de la gloria, porque a ti es el único que tenemos esa esperanza, que tú sanas a esta tierra, Padre de la gloria. Te pedimos, soberano Dios, que dé la solución, amado Padre de la gloria, de esta pandemia a nivel mundial, soberano Padre de la gloria. Soberano Dios, en tu palabra nos enseña que tú eres el dueño de la tierra, amado Padre Santo, y te pertenece, y todo lo que hay en ella es tuyo, soberano Dios, porque tú eres el único que la puedes y la entiende, la conoces como soberano que tú eres, soberano Dios. Tú eres el único que puedes hacer algo en ella. Te pedimos misericordia, amado Padre de la gloria. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que el ser humano, los que aún no buscan tu rostro, tu bendición, que son hombres y mujeres impías, amado Señor, alcen tus ojos a ti, soberano Dios. Que el Espíritu de Dios los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que existe un solo Dios y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Oh Raicita, la baranta, la basanta, la varita, libaranta. Oh Padre de la gloria, te lo pedimos, amado Padre Santo, porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a mirar dónde habíamos quedado. Y allí estábamos mirando ya hemos entendido y hemos visto dónde queda el Hades o Seol. Ya lo tenemos claro. También se les mostró el dibujo para que tengan en cuenta lo que se sigue hablando allí. Y también sabemos quiénes van allá. No olvidemos que los que van allí son todos aquellos, como lo leímos en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, más todas las gentes, oigan esto, todas las gentes que se olvidan de Dios, ellos son los que van allá. No nos olvidemos de Dios. Bueno, y estábamos mirando qué les pasa allí, a los que van a ese lugar. No olvidando que allí van todos los muertos, o las almas, ¿no? Únicamente las almas de los muertos. Entonces estamos en Lucas, quiero que busquemos allá en Lucas, en el capítulo 16, 19 al 31. Y entonces necesito que cada uno tenga allí esa cita bíblica, porque vamos a mirar en ella
todo lo que se acontece allí en el Hades. De acuerdo a cómo entendamos esto bien, vamos a hacer que nuestra vida vaya tomando una real posición de cómo agradar a Dios en todo lo que pasa. Si ya tienes allí en Lucas 16, desde el versículo 19 al 31, entonces vamos a leer así desde el 19. Y hay una pequeña repetición, pero es para entrar en materia y quedar como más parejos. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ya hemos sabido de que lo que va allí es el alma viva. Entonces esta alma viva ve, porque está viva, entonces ve. Y dice que estando en tormentos, o sea que ahí se va no a un solo tormento, sino a muchos tormentos. Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro, o sea que vuelve y ratifica la visión, tiene la vista buena y ve de lejos, porque es bastante retirado. El dibujo es pequeño, pero la tierra es grande, o sea que el lugar es espacioso. Cuando ve allí en su seno, en el seno de Abraham, a Lázaro, entonces, dice el 24, entonces él dando voces, o sea que también habla, dijo así: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando dice que refresque mi lengua es porque tiene mucha calor y tiene mucha sed, o sea, siente, esa alma está sintiendo. Y aquí está diciendo que está atormentado en esta llama. Quiere decir que cada uno que va allí, cada alma tiene una llama propia. Pero aquí hay que tener en cuenta lo que hemos visto anteriormente, que el infierno es tinieblas, o sea que no se puede ver de un lugar a otro. Para entonces significar que la llama de este lugar de tormento no es negra, porque acabamos de leer que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que la llama que está en el Hades o Seol no es una llama negra o tinieblas, porque esa es del infierno. La llama que presenta aquí no nos dice el color exacto, pero podemos suponer, como cuando tú has estado en alguna fogata, que la llama puede ser roja, naranja, azul, amarilla. Bueno, póngale el color que tú has visto de las llamas cuando enciende la estufa, hay muchos colores de las llamas, o hace cualquier hoguera. Pero lo importante es que este está ahí, atormentado en esa llama. Pero él pudo ver al otro lado. Quiere decir que la llama no es negra por ningún motivo. Lo descartamos que sea el infierno. Entonces, esta llama queda totalmente claro, ¿sí? De que es de otro color. Bueno, entonces aquí está diciendo que refresque su lengua, que estoy atormentado en esta llama. Y el 25 dice, pero Abraham le dijo, pero si Abraham le dijo, es porque él puede oír. O sea que sus oídos también están funcionando. Esa alma tiene ese sentir, ese oído bueno para que Abraham le pueda contestar. Y dice, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdese, hermano, que le está diciendo que este es consolado aquí. Y le dejo ahí para que piense sobre esto, porque el que está al lado de Lázaro, de Abraham, que es el lugar de consolación, por eso dice, este es consolado aquí, para que vayas gestando su pregunta a esa duda. ¿Por qué siendo uno salvo
tiene que ser consolado. Ahí se la dejo para cuando terminemos. Dice el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que el que quisiere pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá pasar acá. Hace ver que cima con S es la capa más profunda de la corteza terrestre. Gracias por hacerme entender. La cima es la capa más profunda, o sea que está ahí escrito que esa cima es profunda. O sea que si nosotros vemos el dibujo de la V, por eso la V tiene ese palito, esa perspectiva, ese punto donde se unen las dos líneas, que es lo más profundo. Si fuera escrito con C, sería la parte más alta, o sea, estuviera prácticamente el dibujo, toca haberlo hecho con la punta hacia arriba, ¿ve? Pero no, toca hacerlo como está escrito. No se la vaya a olvidar eso porque es un detalle que vamos a ver ahora. Dice el 27, entonces le dijo, pero vemos que dice que no pueden pasar de un lado a otro, porque hay esa cima, o sea, ese abismo que separa las dos partes, tanto el lugar de tormento como el seno de Abraham, y que así quisiera pasar de allá para acá o de aquí para allá, no se podría, porque es muy grande esa abertura, esa cima lo entorpece pasar de un lado a otro. Dice el 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, mire lo que está diciendo acá, 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere decir que está muy dolido allí. Esos tormentos lo tienen tan grave que él dice que vayan a la casa y les digan allá a los 5 hermanos y a su padre que no vayan a ir a ese lugar de tormento, o sea, que se arrepientan de sus pecados, porque estar ahí es muy difícil. Pero mire, hermanos, que aquí el alma tiene, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué ejercicio está haciendo ahí? Memoria. Dice, porque tengo 5 hermanos, o sea, memoriza de que tiene gente en casa que se está perdiendo de pronto igual que él que llegó ahí. Entonces el 29 Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, que no va a mandar a nadie, que para eso está hecha la palabra de Dios. Que está en este tiempo que le está refiriendo, tiene a Moisés y a los profetas. O sea, que oigan a Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés es el que escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Y tienen además a los profetas, estos profetas menores y los profetas mayores que están allí, que los escuchen a ellos, para que si escuchan a ellos no tienen que ir a hacer lo que está haciendo él allá atormentado. Entonces le dijo, no, padre Abraham, casi que le está rogando, pero si alguno fuere de ellos, oigan, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ella está convencido que alguien puede ir de ahí de los muertos a decirles allá lo que no quisieron oír, no quiso él oír cuando estaba en vida. Mas Abraham vuelve y le dice, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, no se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso está pasando hoy. Nadie quiere convencerse que hay un solo Dios poderoso, que Él es el único que puede calmar esta situación que está pasando. Pero nadie quiere convencerse, sigue andando en el pecado. Entonces nosotros necesitamos que las personas sí se convenzan que hay un solo Dios y que ese Dios es el único que puede detener esta situación, este contagio, este virus, esta pandemia. No hay otro. Mis hermanos, ahora sí que sabemos quiénes van allá. ¿Qué pasa? ¿Quiénes van allá y qué pasa con los que van allá? Entonces, podemos darnos cuenta de que nosotros, por ningún motivo, tenemos que llegar a ese lugar. O si llegamos, no al lugar de tormento, sino al seno de Abraham, donde necesitamos ser consolados. ¿Sí? Ahí es donde salta la pregunta, mis hermanos, que les decía ahora. Si tú eres salvo, imagine esto, si tú eres salvo, ¿de qué necesitas ser consolado? Porque pues suponemos de pronto que una persona salva, pues tiene todo. Tiene, ahí sí como dicen, la risa. Tiene la alegría, el gozo.
de salvación, pero aquí está hablando de que es un lugar de consolación. Este necesita ser consolado. Entonces los que ya hemos hecho este estudio ya saben por qué se necesita la consolación, pero si tú que hasta ahora está escuchando esta palabra dice, ¿verdad? Si no ya salvo, ¿qué necesidad tenemos de consuelo? ¿No? Ya tenemos todo. Pues hermanos, la consolación sí se necesita allá en ese seno de Abraham. Por eso dice lugar de consolación. Porque resulta que la persona que está salva en este lugar y puede ver al otro lugar como vio el rico, estando en tormentos, vio al otro lugar a Lázaro y a Abraham. El que está con Abraham, en el seno de Abraham, también puede ver al otro lado. Entonces, qué tristeza, qué partido el corazón tendrá una persona que siendo salva y viendo al otro lado y que entra algún familiar, su papá, su mamá, su hijo, su tío, su cuñado, su amigo, bueno, la persona que más quiso y que no hizo caso a Moisés ni a los profetas ni a la palabra de Dios y le tocó ir a ese lugar de tormento como le correspondió ir a este rico. Entonces el corazón ahí, como está viva el alma, va a sentir, porque es el sentimiento del alma, va a sentir dolor, tristeza, va a sentirse poco de saber que estuvo en vida y no pudo darle la palabra a ese familiar. Que en vida no pudimos hacer eso o no quisieron coger la verdad. Y que les tocó pasar por esa experiencia tan amarga. Ese es el motivo de que se llame lugar de consolación, mis hermanos. Entonces, no se le olvide, mis hermanos, que lo que hagamos aquí en vida, tengamos que hacerlo ahora que podemos en vida estar. Porque después de muertos no hay nada que valga. Y hay muchos que pierden el tiempo rezando para que Dios saque de allí, de ese lugar que les enseñan, de tormento. Entonces no puede pasar, hermano. Así se levantaron entre los muertos, nadie se persuade. Tienen que persuadirse en vida. Bien, mis hermanos. Ahora nos falta ver la parte tercera del Hades. Ya vimos el seno de Abraham, el lugar de tormento, y en la mitad está esa cima que está escrita con S, que es la capa más profunda de la corteza terrestre, y eso se llama abismo. Y lo vamos a ver en Isaías 14, 11 al 15, para que tú te des cuenta de que el dibujo que Dios presentó y que nos permitió hacerlo, se hizo perfecto tal como está escrito en la palabra de Dios, según lo que leímos con cima. Así que Isaías 14, 11 al 15, búsquelo mi hermano, mi hermanita, todos allí. Y vamos a mirar allí, en este capítulo 15, Isaías 14, del 11 al 15. Bueno. Y dice, y le habla aquí al diablo. Dios le está hablando aquí, Jehová le habla al diablo. Y mire cómo le dice, póngale cuidado, 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí ya está dando una idea de cómo es allá el infierno. Dice el 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Esa es la tarea de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Cómo la ven? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea, se igualó a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Sí? ¿Cómo nombra el Seol nuevamente? Por todos los lados y los medios nos está hablando del Seol. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Derribado es echado abajo, no arriba. ¿Sí? ¿Cómo nos habla que es abajo? Dice el 16. Pero ahí dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está lo que queríamos que viéramos. Ahí queda el abismo, hermano. Porque ese abismo es para los ángeles derribados, ángeles de Satanás, y para él mismo, para todos los espíritus y los demonios. Ese lugar tiene 3 partes. Seno de Abraham,
lugar de tormento, y en la mitad está el abismo que les presenté en el dibujo, y ese abismo es para los espíritus inmundos. Por eso es que Jesús bajó al Hades a hablarle a los espíritus encarcelados. De allí, cuando él bajó allá a ese lugar de tormento, pudo llevar el evangelio, la palabra, y hablarle a todos aquellos que han oído, y solamente así algunos pudieron salir con él. Bueno, recuerda que cuando resucitó Jesús, se abrieron muchas tumbas, y salieron de allí muchos que habían sido muertos. Entiéndalo bien, que le habló a los espíritus encarcelados. Entonces dice el 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. En su morada. Bueno, ya hemos pasado ya hasta el 15 nada más, mis hermanos. Era para significar y darnos cuenta que el dibujo está perfecto, está hecho muy bien, porque así lo entrega la palabra de Dios. Por eso no le puse el color a la llama, porque no me lo dice. Hay que ser obediente a la palabra en todo, hermano. Bueno, entonces aquí ya hemos avanzado prácticamente. Tenemos que saber únicamente quiénes son los que van a ese lugar, ¿cierto? Ya vimos en Salmos 9, pero Gálatas 5:16, oigan esto, Gálatas 5:16 al 26 hace una descripción de quiénes son los malos, los que viven en pecado, los que siguen siendo carne o viven en la carne y no en espíritu. Entonces Gálatas 5:16 al 26 nos va a hacer la descripción de todos aquellos que van a ocupar ese lugar antes de que venga Jesucristo por su iglesia, antes del arrebatamiento. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios, para que te fijes cuántas personas que están cometiendo todos estos pecados, si se murieran en este momento, tienen que ir a ese lugar de tormento, porque mire lo que dice la palabra para todos estos pecadores. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire los pecados que nos pueden llevar a conducir a una persona a este lugar de tormento, si muriera ahora antes del arrebatamiento. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Cómo ven esto, mis hermanos? Pero nos da algo aquí para tenerlo en cuenta. El 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas, contra tales cosas no hay ley. Esto lo podemos practicar abiertamente, porque Dios se agrada de ello. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nazcamos de nuevo, queda crucificada nuestra carne con todos los deseos, y ya no vivimos para la carne, sino para Dios. O sea que ya somos espíritu, no carne. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu, dice el 25. Y el 26 dice, para cerrar: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros, porque esto qué sería, vivir en la carne. Y lo que Dios quiere y pide con el nacer de nuevo es que ya no seamos esclavos de la carne, sino que vivamos para el Espíritu. Por eso Él nos ha encomendado una tarea en Mateo 28, capítulo 28. Si tú y yo queremos que no vayan a este lugar las personas, los pecadores, tenemos una gran tarea, una gran comisión, mis hermanos. Bien, entonces vamos a mirar el capítulo 28 ¿de qué? De Mateo. Así que no practiquemos más estas cosas, mis hermanos, sino que seamos obedientes a la palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos una gran comisión y así lo está presentando la palabra como gran comisión, ¿sí? Entonces miremos allí en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dicen estos dos versículos, que es lo que te corresponde a ti y a mí hacer, para que no vayan tantos allí. Y no esperar que ya tengan memoria y, ay, por favor, mande allá a la casa para que no vengan aquí, como hizo el rico. No, hagámoslo aquí para que no tengan que hacer esto. Salvemos las almas, por favor, hagamos esa tarea, porque esto es algo que manda, es un mandamiento de Dios. Y dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo les vamos a enseñar las cosas que Dios nos manda? Que Jesús nos dice aquí en su palabra que hemos de guardar, que hemos de cumplir. ¿Ah? ¿Cómo las vamos a enseñar si no las leemos? Y si no las ponemos por obra. O sea que lo primero que hay que hacer es leer la palabra. Recuerda que esto ya lo hemos tocado. Si no leemos la palabra de Dios, y si no la entendemos, si no la ponemos en práctica, no tenemos autoridad para ir a enseñarle a otro. Bueno, mis hermanos, este es el primer nacimiento. Vamos a ver ahora el segundo nacimiento, que tiene los mismos pasos del primero, para que podamos entender este segundo nacimiento. Y así poder despejar todo el versículo 3, porque estamos mirando el versículo 3 de Juan 3:3, para después pasar al versículo 5. Con este segundo nacimiento que vamos a ver, despejamos el versículo 3 completo. Y dice así, el segundo nacimiento, ¿cómo es? Como vimos el primero. Recuerda que fue nacido de papá y de mamá. Aquí también se nace de Padre Dios y del Espíritu Santo. Es igual los pasos, pero los personajes cambian. Entonces el que engendra es el progenitor, ¿sí? El que engendra es el progenitor. Entonces, ese progenitor, en este caso, es el Padre. Y vamos a verlo en Juan 1, 12 al 13. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña tan estrictamente y tan perfectamente. Dice el 2. Mas a todos los que le recibieron. 12, dice el 12. El 12. 1:12 de Juan. Capítulo 1, versículo 12 dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, un poder, de ser hechos hijos de Dios. Hechos es que toca fabricar, no están hechos. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, no de papá, sino de Dios, porque este es el segundo nacimiento. El primero sí fue de papá, que es el que tiene carne y voluntad propia, esa voluntad de la carne, de sangre, no. Este nacimiento número 2, el segundo nacimiento, es a través de el Padre Dios y a través del Espíritu Santo. En Mateo 1:18 vamos a encontrar que es concebido por el Espíritu Santo, como concibió María, la madre de Jesús. Y dice así Mateo 1:8, para saber que fue concebido. Mire, Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí ve?
Esa concepción es lo que yo les hablaba, el significado de concebir es preñar. Entonces fue concebida del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser preñados, concebidos del Espíritu Santo. Porque el Padre que nos engendra es Dios. Y nos engendra desde el pensamiento. Él ya sabe cómo va a ser tú, cómo te vas a llamar, qué va a pasar contigo. Y nos da una libertad para llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué me devuelvo a Juan 1? Y leemos del 12 para que se devuelva el 12. Juan 1, 12. Porque ahí hay unos detallitos muy importantes a tener en cuenta. Hay unos detallitos importantísimos. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, hermanos, una cosa es recibir y otra es aceptar. No es lo mismo, mis hermanos. Tú puedes aceptar cualquier cosa. Eso me suena como a noviazgo, cuando el niño o la niña, el jovencito le dice me acepta. Eso es un noviazguito ahí, sí. Y la puede dejar cuando quiera, no es nada. Pero recibir es cuando hay matrimonio, cuando hay casamiento. La recibe y se la lleva. Por eso cuando se casan dos personas, nosotros los ministros decimos, recibe a este varón como su esposo, recibe a esta mujer como su esposa. Si no le dice que la recibe, pues la deja ahí, nos toca mantenérsela, no. Que decirles que la reciba, no que la acepte. Él ya la aceptó en su noviazgo, ahora tienes que recibirla. Entonces es recibir a Jesús en nuestro corazón. Recuerda que nosotros tocamos el capítulo 20 de Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10, Apocalipsis capítulo 3.10. Que dice que a todos los que le recibieron, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. 3.20 perdón. Apocalipsis 3.20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces recibirle, no es aceptarle. Porque muchos dicen haga la oración de fe y cuando esté haciendo la fe dice acepta, entonces ahí ya está diciéndole déjelo cuando quiera, haga lo que quiera después. No, recíbelo es atesórelo en su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? El que recibe cree, o si no, no recibe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice hechos, es fabricación. No estamos hechos hijos de Dios. Nosotros somos creación nada más, mis hermanos. Muchos se les dice, ¿usted es hijo de Dios? Dice, sí, yo soy hijo de Dios. Pero no, ni siquiera conoce a Jesús. Por ahí ha oído de Dios, pero no conoce a Jesús. Dice ser hecho hijo de Dios. Hermano, hecho de Dios, hijo de Dios, es nacer de nuevo. Cuando tú nazcas de nuevo, entonces tenga la certeza que fue fabricado, hecho por la palabra, un hijo de Dios. Mientras tanto seguimos siendo creación si no se ha nacido de nuevo. ¿Qué es creación? El árbol, el animal, las plantas, el universo, todo, el agua, la luz, el día, la noche, todo eso es creación. No es hijo de Dios, es creación. Y tú y yo fuimos creación. Y los que hemos logrado nacer de nuevo ya somos hechos, fabricados por la palabra como hijos de Dios. Eso es a lo que te está invitando el Señor. Bueno, mis hermanos, seguimos con el segundo nacimiento. Entonces, Padre Dios, Espíritu Santo, pero también fue a través de una relación. Recuerde que en el primer nacimiento fue la relación sexual. Aquí cambian las cosas, porque estamos hablando de Padre y Espíritu Santo. Es una relación, pero ya no sexual, sino con Jesús. Después de haberlo recibido en el corazón, tener una relación íntima para dejar de ser simples criaturas o creación y así llegar a ser hechos verdaderos hijos de Dios, la cual lo leímos en el versículo 12 de Juan 1, ¿verdad? Bueno, entonces cuando tenemos esa muy buena relación con Dios, inmediatamente se da el siguiente paso, que es la fecundación. ¿Ve? Esa fecundación es cuando se adquiere el compromiso de conocer a Jesús. Cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan y se maduran juntos, entonces ese compromiso de ser hijo. Entonces aquí se adquiere el compromiso de conocer a Jesús, que lo conocemos a través de la palabra de Dios en Juan 5:39, que dice,
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo habla Jesús. Si nosotros conocemos a través de la palabra Jesús, tenemos la vida eterna. Esa es la verdadera fecundación, ¿eh? Y después de que ha sido concebido, allá esa fecundación, perdón, entonces se da una gestación. Recuerda que sigue después de la fecundación, de que el espermatozoide con el óvulo hacen este trabajo. Entonces se sigue la gestación, que ¿qué quiere decir? ¿Recuerda que lo leímos? Es un tiempo de espera, o sea, el embarazo. Ese embarazo, mis hermanos, hay muchas personas que tienen muchos años de embarazados y no han podido tener el nacimiento de nuevo. ¿Cómo ven esto? ¿Por qué? Yo ya les había tocado esto en otras enseñanzas y me toca volver a tocar porque es el corazón de la enseñanza. Si nosotros estamos hablando de un nacer de nuevo, pues tenemos que nacer. Y si no, nos vamos a quedar en esa gestación, en ese embarazo. Y qué pereza para una mujer que, ¿qué tal que le ha tocado decir hasta que se cumpla tal cosa no puede tener? Ah, sí, menos mal que fue a los 9 meses. Pero esa gestación nosotros la damos. En el tiempo que querramos podemos nacer. Porque esta es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ah? Quien convence de pecado, justicia y juicio. El embarazo son esas tres cosas. Mientras que tú y yo, o mientras que las personas no se convenzan de pecado, de justicia y juicio, van a seguir embarazados, pero no van a nacer. Así que vamos a convencernos de estas tres cosas, y cuando nos convenzamos de estas tres cosas, inmediatamente se da a luz el nuevo ser, nacido de nuevo, este Hijo de Dios. Vamos a mirar cómo nos lo empieza a decir en primera carta de Juan 1:7. Primera carta de Juan 1:7 nos va a hablar de qué pasó para llegar. Perdone, voy a devolver. Juan 16:7 al 8, más bien. Juan 16:7 al 8. Para saber cómo es que nace esta obra del Espíritu Santo. Y nació fue por el amor de Jesús hacia nosotros. Porque él primero se dio en sacrificio y luego él, con su gran amor, dice que tiene que irse, pero que nos va a mandar algo que nos va a ayudar mucho. Y es a salir de ese embarazo. ¿Ve? Entonces Juan 16:7 al 8 nos dice así: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Aquí lo dice también. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas. De pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. Bueno, entonces está diciendo Jesús, por su gran amor, nos manda el Espíritu Santo de Dios para que nos convenza de estas tres cosas y salgamos de ese tiempo de espera, de ese embarazo, de esa gestación, para poder nacer. Entonces vamos a mirar cada una de estas tres cosas, pero a la luz de la palabra. Entonces el primero que tenemos es el convencimiento de pecado. Ustedes recuerdan que yo les di allá, no les voy a dar eso ahorita porque ya les di, que el médico le dijo al fulano que fue a visitarlo que no comiera grasa, que no fumara, que no tomara tinto, y vio después a él que hacía lo contrario de lo que le había dicho. ¿Sí? Entonces él no estaba convencido de que eso era malo, esa grasa, ese tinto y ese cigarrillo y ese trago. Así pasa con el pecado. Tenemos que convencernos que eso no nos hace nada de bien y que nos va a quitar la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a convencernos de pecado. En primera carta de Juan, ¿sí? 1:7 nos habla de ese convencimiento de pecado, para que hagamos caso de la palabra, hermanos, y convencidos no volvamos a hacerlo. De pecado, primera carta de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros entregamos el pecado
a Jesús, que es el que nos salva y que perdona el pecado, Él nos limpia, oigan esto, de todo pecado. ¿Vea? Pero es si andamos en luz, o sea, sin pecado. Si andamos como Él quiere que andemos. Y así podemos tener comunión unos con otros. Y ahí es cuando la sangre de Dios toma el poder, la sangre de Jesucristo, perdón, su Hijo, y nos limpia de todo pecado. Así que si nosotros nos convencemos de esto, pues no volvemos a pecar, hermanos. Ahora de justicia, Romanos 4, 20 al 25. Romanos 4, 20 al 25. Romanos 4, 20 al 25. Vea lo que nos dice Romanos 4, 20 al 25. Dice así, ¿para qué? Para convencernos de qué? De justicia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también se le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros. Vino para nosotros también, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue? Dios, Señor nuestro, Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que Él fue resucitado para nuestra justificación. Él nos convence de juicio, de justicia, de justicia. Nos justifica. Somos convencidos que Él fue el que nos justificó. Ahora en Romanos 5:18, mire lo hermoso que habla Romanos 5:28. Aquí la tenemos ahí mismo, hermanos, cerquita. 18. Mire cómo dice Romanos 5:18. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, que pecó, uno. De la misma manera, por la justicia que vino a todos los hombres, ¿cuál es nuestra justicia? ¿Quién es nuestra justicia? Jesús vino a todos los hombres, la justificación de vida. O sea que somos justificados es por Él. ¿Sí? Tenemos que convencernos de que Él ya nos justificó, que ya pagó el precio. Si yo ya estoy convencido de que Él me justificó, que pagó el precio de mi pecado, esa deuda de pecado, pues no me vuelvo a endeudar, no vuelvo a pecar. Entonces, ahí sí estoy convencido. Ahora vamos a mirar de juicio. De juicio está en primera carta de Juan 4:17. Así que vaya mi hermano a primera carta de Juan 4:17. Para convencernos de qué? De juicio. Bueno, vamos a ver cómo vamos a convencer a través de la palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ve? Ahora pasémonos a segunda carta de Pedro 3:7. ¿Sí? Devuelve así un poquitico allá. Segunda carta de Pedro 3:7. Y dice así la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Convénzase, hermano, por favor, convénzate bien, hermanita, todos, hermanos queridos, que el infierno no se hizo para el hombre que busca y que está en Dios, sino para, aquí lo acaba de decir, sino para la perdición de los hombres impíos. Así que, hermanos,
convenzámonos de estas tres cosas. Esto de pronto va a tomar un tiempito para muchas personas, pero para los que ya hemos andado o los que ya han andado en algo, conociendo del Señor, va a ser rápido, hermanos. Vas a saltar en una sola patica diciendo, uy, Señor, gracias, porque al fin me convencí de pecado, de justicia y de juicio. Ya no vuelvo a ser como era antes, la carne en todo lado, ya. Ahora voy a ser espíritu. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tú te convenzas, ¡pum!, se quitó ese embarazo y dio a luz algo que se llama nacimiento vivo de un hijo de Dios. Hermanos, esto es para ponerlo pronto, rápido en práctica, porque el tiempo está muy cercano. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercano. Y si no, mire para todos sus lados. Si no, atrévase a salir de la casa. Ay, Señor. Bueno, pero este nacimiento, siguiendo la secuencia del segundo nacimiento junto con el primer nacimiento que vimos, ese nacimiento tiene que ser vivo. Y aquí lo vamos a ver a través de la palabra en Marcos 12:27, Lucas 20:38 y Juan 11:25 al 26. Todos van a hablar de lo mismo, pero para que nos demos cuenta claramente que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que el que muere ya, nada que hacer. No hay rezo que valga. Marcos 12:27, ¿cómo lo vamos a leer? Dice así Marcos 12:27. Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hay muchos que están errando, pensando que se murió y que va a hacer unas plegarias, unos rezos para que Dios tenga misericordia y lo saque del fuego en que se encuentra en el Hades. No, eso no es válido. Por eso tienen que oír a Moisés y a los profetas y a la palabra de Dios, porque si no, no hay forma de salir de allí. ¿Sí ven, hermanos, cómo es la cosa? Vamos a mirar ahora Lucas 20:38. Ese pasaje de Lucas 20:38 nos dice de la siguiente manera, mis hermanos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Él sí sabe quién va, después de estar muerto en delito y pecado, va a llegar a Él. La va a recibir en su corazón. No aceptarle, a recibirle para la salvación. Él sí sabe. Por eso nos va a ilustrar también en Juan 11:25 al 26. Esa secuencia tan hermosa de la palabra, que estamos viendo la verdad a través de la palabra. En Juan 11:25-26 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Yo sí lo creo, hermano, yo sí lo creo. Que aunque esté muerto, oigan esto, y todo aquel que vive y cree en mí, el que vive, o sea, en este momento que estamos en vida, no el que murió, no. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aunque muera, va a vivir para siempre. No va a morir eternamente, va a vivir. Hermano, Dios es un Dios de nosotros estando vivos. Si morimos, ahí hasta donde lo hayamos logrado. De ahí para allá no pasa nada, hermanos. Nadie puede hacer que salga del lugar que le correspondió. Así sea para condenación o para salvación. De ahí no se puede hacer nada. Y cuando se nace vivo, recuerda que les daba a entender que en el colegio nos enseñaron que hay reino animal, vegetal y mineral. Pues cuando se nace en este segundo nacimiento también se nace en un reino. Pero ya no es en los reinos del primer nacimiento, sino en el reino de Dios. Por eso dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Vamos a irnos a Apocalipsis 12:10. Sobre este reino de Dios. Y después lo vamos a mirar en segunda carta a los Corintios, 5:17. Ya vamos a mirar allí. Primero que todo en Apocalipsis 12:10, que dice así, hermanos, ¿para qué? Para que miremos el reino de Dios en el cual se nace cuando se nace de nuevo.
Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese ya no está, ya no nos puede acusar. Ahora sí miremos lo que dice segunda carta a los Corintios 5:17. ¿Mm? Segunda carta de Corintios 5:17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ah, bueno. Entonces, cuando son nuevas, estamos en el reino de Dios, no en el reino de las tinieblas, porque hemos pasado de muerte a vida. Ya estamos en ese reino. Y ese reino nos acobija desde aquí, hermano, porque la vida eterna comienza desde acá, desde que empecemos a vivir en este nacimiento de nuevo, ya empezamos a ver ese reino, ya la eternidad ya la vivimos desde acá. Cuando se ha nacido en el reino de Dios, se nace hombre espíritu. Ah, pero pónganle mucho cuidado. Espíritu, no espiritual, porque hay una gran diferencia. Primero vamos a mirar la cita bíblica de Juan 3:6 en la parte B. Ya tú la debes de saber de memoria. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero yo creo que vaya a la palabra y la mire, porque te va a dar una enseñanza ahí. Así que dice lo que es en la parte B, ¿no? No la primera parte dice lo que es nacido de la carne, carne es. No, eso es para el primer nacimiento. Como estamos viendo el segundo, allá después de la puntuación dice lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ah? Quiere decir, mis hermanos, que si nacemos del espíritu es del espíritu de Dios. Por eso cuando tú estás leyendo ahí en el 3:6b, cuando dice que lo que es nacido del espíritu está con mayúscula. El espíritu, mire lo verá. Y después de la coma, vuelve a decir espíritu, pero ya con minúscula. ¿Por qué acontecerá que cambia de mayúscula a minúscula? Porque el espíritu que habla aquí con mayúscula es el espíritu de Dios. ¿Ah? El espíritu de Dios. Y cada que tú encuentres espíritu con mayúscula está refiriéndose al espíritu de Dios. Pero ese mismo espíritu de Dios en el hombre, porque ya hablas del hombre, entonces viene a tomar la minúscula, porque está hablando desde el hombre. El mismo espíritu, pero en el hombre. Entonces, lo que es nacido ¿de quién? Del espíritu de Dios. El hombre, espíritu es. Ahí no cambia. ¡Qué rico! Porque anteriormente dijo lo que es nacido de la carne, ahí se quedó. Pero aquí se quedó también, en el espíritu de Dios, que es lo que queremos alcanzar. Bien, mis hermanos, creo yo que Dios nos está hablando muy claramente. Así que este hombre espíritu, cuando se nace hombre espíritu, no es espiritual. Espiritual es ¿de qué? De comportamiento. Un hombre espiritual se puede conocer fácilmente en su comportamiento. No es lo mismo a un hombre espíritu, porque el hombre espíritu es nacido del espíritu de Dios. Pero el hombre espiritual es aquel que se comporta espiritualmente como él piensa que así debe ser un hombre. Entonces, por eso vemos personas que van con la Biblia debajo del brazo o como abrazándola, como muy espirituales. O que oran de cierta manera, como una forma espiritual. Recuerda que la palabra de Dios nos ilustra sobre un hombre que entró todo arrogante allá, todo espiritual, orando que él no era pecador y que mirara allá al otro que estaba arrodillado, que no quería alzar sus ojos porque estaba humillado de dolor de haber pecado, y le estaba pidiendo también a Dios que le perdonara, pero él no quería levantar la cara ante Dios. Ese hombre era espíritu y el otro era espiritual, porque él pensaba que con su forma de orar y la forma de ser y su manera, entonces va a ser espíritu. No, es espiritual porque es una forma de ser, es un comportamiento. Como aquel que entra muy pasito al templo, o pues tiene una acción como muy de espiritual. No, eso no tiene relevancia. La relevancia está en el espíritu, aunque seamos nacidos de Dios, de espíritu, no somos mojigatos ahí pues como tristes y aburridos, no.
tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, pero hacemos las cosas del Espíritu. Entonces el que nace como hombre espíritu, también nace en la naturaleza divina. Y voy a dejar aquí, creo que va a terminar en esta parte para dejarles una tareita. Nace en una naturaleza divina y está en segunda carta de Pedro 1:4. Vamos a mirar esa parte. Segunda carta de Pedro 1:4. Y dice así la palabra de Dios en segunda carta de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, esa es la manera de andar. ¿En qué? En una naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, del pecado que hay en el mundo. Y esto lo dice que es por las concupiscencias. Y tú ya sabes que las concupiscencias son los pensamientos, pero no los buenos, los pensamientos malos. Todo aquel que tenga pensamientos malos, así hace, así obra, según sus concupiscencias, sus pensamientos malos. Y hay que huir de eso. Pero hermanos, yo quiero dejarles una tareita y terminar acá. El único que puede cambiar la naturaleza de un hombre es Dios. Así que si nosotros estamos en naturaleza pecaminosa, el único que puede cambiar esa naturaleza es Dios, nadie más. Y te voy a dejar una tarea en Daniel capítulo 4, para que tú lo leas. ¿Sí? Yo lo tenía aquí en Daniel 4, 18 al 37, pero como voy a dar por terminado, tú vas a tener esta tarea ahora y vas a mirar todo el capítulo 4 de Daniel. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios fue el único que le cambió la naturaleza a un hombre, que lo volvió bestia, lo volvió un animal, y después de que lo hizo un animal, le volvió a cambiar la naturaleza. ¿Cómo la ve? O sea que Él es el único que puede cambiar nuestra naturaleza de pecado, la naturaleza, la vieja naturaleza, ¿sí? A una naturaleza nueva, o sea, naturaleza de Dios. Dejo esta tarea, mis hermanos, lean en todo Daniel 4 y después yo les haré preguntas sin que me las puedan contestar porque no nos vemos o no abrimos el micrófono para ello. Pero entonces, lo importante es de que te convenzas. Ahí quedamos, mis hermanos, en esta naturaleza divina. Y yo le doy gracias a Dios por habernos permitido mirar en su palabra esta gran verdad y poder tener en cuenta por sentado de que tú nos estás hablando por medio de la palabra de Dios, no por otro medio. Y que ahí estamos convenciéndonos realmente que es necesario nacer de nuevo. Porque si no abandonamos, no dejamos esa vida de pecado, es imposible entrar al reino de los cielos. Porque allí no hereda la corrupción, sino la incorrupción. Así que nosotros tenemos que darnos a la tarea de purificar todo nuestro cuerpo, alma y espíritu hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos arrebatados y seamos llevados al cielo para morar contigo. Amado Dios, muchas gracias. Estamos en esta oración y te pido por cada uno de mis hermanos, todos aquellos que estamos oyendo esta hermosa y divina palabra, para que nos ayude a hacer este nacimiento de nuevo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, por tu gran misericordia, ayúdanos a nacer de nuevo, porque queremos ser sin pecado realmente y poder que todo esto que está aconteciendo se levante prontamente. Entre más hagamos este ejercicio, hermanos, más rápido vamos a salir de esta situación difícil, porque Dios va a mirar tu corazón, la intención que tiene tu corazón y lo que tú piensas, lo que tienes en mente. Ya lo conoces. Así que darte la tarea de pensar y de tener la intención de cambiar, de nacer de nuevo, para que todo cuanto haga sea para el agrado de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.